hacer esa autopsia. Muchas muertes de las que se presentan aquí en nuestro medio son de niños, ¿no? Supuestos, entre comillas, accidentes, ¿no? Por ejemplo, los niños que son retirados del agua, los niños que dicen que tuvieron un accidente, ¿sí? Entonces, los niños que se suicidaron, niños que se suicidan también son en autopsias que son complicadas. Y entonces es ahí donde yo digo que ustedes de pronto podrían verse enfrentados a un caso de estos sin saberlo antes de iniciar el abordaje. Entonces, la idea de, digamos, que hablemos un poquito en general del tema, es que ustedes lo identifiquen si les llega a tocar, en el caso de que sea una autopsia, o que lo identifiquen en la clínica, cuando rotan por pediatría, cuando atienden pacientes, cuando una madre consulta y ustedes dicen, pero esta es la tercera fractura que tiene este niño, ¿cómo así? O sea, uno tiene que empezar a mirar y a sospechar cuando hay maltrato por muchas cosas. Entonces, a pesar de que está considerado dentro de los casos complejos para ustedes y que no tendrían que en teoría abordarlo, ustedes van a tener que muy seguramente hacer autopsias de niños en otras circunstancias, pero en unas circunstancias que siempre tienen que ser objeto de un análisis muy protocolizado, ¿sí? Que a uno no se le pasen cosas y que uno definitivamente cuando termine esa autopsia quede con la tranquilidad de que ese niño no fue asesinado, que se trató del accidente, que se trató de una enfermedad de curso natural, en fin. Entonces, digamos que ese sería como el objetivo de conversar con ustedes el tema. ¿Cómo se define el maltrato infantil? Entonces es toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluido actos sexuales abusivos y la violación y en general todas las formas de violencia o agresión sobre el niño o adolescente por parte de padres, representantes legales o cualquier otra persona. Esto es tomado del Código de Infancia y Adolescencia. Aquí, digamos que hay un entorno que puede favorecer que haya maltrato y parte de ese entorno pues está asociado al ambiente que viven los niños o donde viven los niños, a la personalidad de los padres. Entonces, generalmente cuando hay padres que son maltratadores, hay que considerar cuando estos padres son hostiles, poco tolerantes, cuando tienen baja autoestima, cuando tienen personalidades ansiosas o depresivas, antecedentes del consumo de drogas, enfermedades mentales, cuando tienen estrés familiar por problemas económicos, cuando hay antecedentes de violencia intrafamiliar, es decir, que, por ejemplo, si es el padre el agresor, no solamente agrede a ese niño, sino a otro niño y agrede a la esposa, ¿sí? Entonces, existen, digamos, esos modelos que a uno ya le tienen que empezar a hacer sospechar que ese niño podría ser un niño maltratado. Entonces, uno, fíjense que si va a ser una historia de un caso de un niño que ingresa por un trauma, uno ya tiene que empezar a hablar en todos sus antecedentes, revisar con la familia y mirar los antecedentes y empezar a armarse una idea de si podría estar frente a un caso de maltrato infantil. También existen algunas cosas asociadas a los niños, entonces generalmente los problemas de comportamiento generan que los niños sean que sean niños maltratados, los niños que son hiperactivos, los que tienen déficit de atención, que tienen temperamentos difíciles, los niños que tienen llanto fácil, los casos que a veces reportan con enuresis y encompresis. Entonces hay que empezar a mirar y hacer chulitos y decir, bueno, este niño con todas estas características podría ser un caso de un niño maltratado. No, a veces uno puede subestimar la situación. Les cuento una experiencia de una colega, precisamente, donde ella entra a la sala entra a la sala de espera del sitio de medicina legal donde se encuentra y ve que un niño está montándose por todo lado, molestando, haciendo una cosa a la otra, insoportable, nadie se lo aguanta. Y entonces la mamá le cuenta a ella en el momento mismo de la consulta, de una vez como dice, bueno, pues es que el niño se me cae, se me pega, porque fíjense, es que el niño es muy inquieto, entonces está lleno de golpes y todo, pero es que el niño es muy inquieto. Y efectivamente el niño en el mismo consultorio no se queda quieto, molesta, se ríe, hace todas las cosas, el comportamiento de un niño, pero ya un poquito más allá de lo socialmente permitido. Entonces el niño es cansón, es molesto,
y uno mismo se va armando la idea de que el niño es insoportable, pero cuando ya entra a hacer el examen, se empieza a dar cuenta que tiene lesiones por quemaduras en la espalda. Entonces, digamos que es para que ustedes se den cuenta que uno a veces puede incluso pensar favorablemente y decir, ay, no, es que este niño está muy cansón, pero si uno no examina y no va más allá y no mira, podría pasar eso. Entonces, efectivamente, el, el, el niño tenía quemaduras en la espalda y entonces fíjense que el niño cansón, niño problema, el niño ya está encajado en un cuadro de maltrato infantil importante porque además tiene quemaduras en el dorso, ¿sí? Quemaduras y otros traumas en diferentes estadios de evolución que hacen que la persona tenga que reportar inmediatamente el caso y que se le tenga que poner protección al niño. Entonces, esto también, otras cosas, aparte de las que ya les había mencionado, los padres adolescentes, la edad de los padres que son adolescentes, ya les había dicho de problemas económicos, violencia, desempleo, consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Entonces, todo ese entorno que ya había mencionado anteriormente hace que todo se favorezca para que se haga un caldo de cultivo propio para hacer un perfil de maltratador. ¿Cuándo uno puede sospechar entonces el maltrato infantil? Cuando el niño es incapaz de defenderse, cuando no solicita ayuda y es temeroso, los niños que están en ese extremo de hablar muy poco y de no pedir ayuda y no decir absolutamente nada, cuando ya les encuentra uno deficiente desarrollo evolutivo, físico y emocional, inadecuado desarrollo cognitivo, manifestaciones emocionales, conductuales sin motivo y evidencias físicas, descuido en la presentación, en la ropa, en la higiene personal. Entonces, ahí ya hay que empezar a sospechar que podría tratarse de un caso de maltrato infantil. Cuando el niño es alerta, hiperalerta o es agresivo, cuando hay manifestaciones sexuales o masturbación pública, cuando hay desagrado o rechazo de estar en el hogar, niños poco sociables, con pocos amigos, no tienen interés por las actividades escolares, de vacaciones o recesos escolares por muy difícil. Cuando se reportan dolores sin causa, problemas alimenticios, ya sea exceso de comida, de ingesta o déficit, cuando el niño no asiste a la clase, cuando no va al colegio, cuando tiene ausencias en las clases, en la asistencia al colegio, los intentos de suicidio, depresión y muerte, y las regresiones conductuales. Los intentos de suicidio, fíjense que eso aquí en Boyacá a mí me ha llamado la atención muchísimo porque hemos tenido casos, el año pasado creo que tuve uno, dos, y este año otro, incluso habíamos estado estudiando los como 5 o 6 años atrás, los casos que teníamos de suicidios en niños y en adolescentes, y a mí me parece que si a uno le llega un niño que en teoría se ha suicidado, requiere que uno, hasta que no demuestre lo contrario, lo considere que puede ser un caso de maltrato. Es decir, que uno no lo puede tomar a la ligera y decir, ah, no, es que el niño se colgó en la maleta del cordón de la maleta porque estaba triste porque lo cambiaron de colegio. Pues hay que mirar el trasfondo de todo y hacer un análisis muy, muy cuidadoso de la situación. Entonces, fíjense que ustedes sí se podrían, en teoría, encontrar con casos de maltrato, y les pasan el caso como no fue un accidente, ah no, el niño se suicidó, y como ustedes están a 3 o 4 horas o 5 horas, los aventureros, los que se vayan a hacer el servicio social obligatorio lejos, entonces de pronto van a tener que asumir un caso de estos. Lo importante es que ustedes analicen y busquen y no dejen pasar por alto. Hay una amiga mía que es directora de un hospital en Brasil, en Sao Paulo, y entonces ella me llamaba el otro día para decirme cómo hacía para poder cuadrar, cómo podría hacer para poder defender a sus médicos que habían atendido un niño en urgencias. El niño llegó sin signos vitales y ellos revisaron como la historia y dijeron que el niño había muerto de una neumonía y le firmaron el certificado de función. Luego, cuando el niño se va para la funeraria, el señor de la funeraria se da cuenta que el niño está lleno de golpes y le encuentra un tremendo hematoma acá atrás en la cabeza, y
pues avisa a las autoridades y avisa al hospital y todo lo demás, y el niño resulta que tenía traumas, ¿sí? Tenía hematomas, tenía un hematoma subdural y tenía varias cosas, y resultó ser un homicidio por maltrato infantil. Han firmado neumonía. Entonces, fíjense, pero es que uno podría cometer incluso de esta manera, ¿no? O sea, ustedes no están exentos de firmar un certificado, pero fíjense el error tan grave que fue ni siquiera mirar el cuerpo del niño, revisarlo bien, porque cuando yo les cuento a ustedes que tienen que firmar certificados, algunos pueden pensar que uno es obsesivo compulsivo, pero definitivamente uno sí tiene que ver el cuerpo, porque si uno no ve el cuerpo, pues entonces tengo que decir, por lo menos voy a firmar un certificado de función y voy a decir que esa muerte fue natural, ¿cierto? Empecemos por la gran responsabilidad de decir que fue una muerte de curso natural y ni siquiera miro el cuerpo para saber si tiene huellas externas de trauma. Entonces, es lo menos que uno puede hacer. Lo menos que uno puede hacer si va a firmar un certificado es ver el cuerpo. No puedo coger una historia y decir, sí, es que este niño sufría de neumonías a repetición y estaba viniendo por esto. Fíjense que en este caso los médicos cometieron un gravísimo error y definitivamente, pues lo que yo le contestaba a mi amiga, mi colega médica, era que en ese caso uno, ¿cómo puede defender los médicos si ni siquiera, si firman una muerte como neumonía y el niño está lleno de traumas y de golpes? O sea, ¿cómo defiende uno a tiene que examinar? Y entonces ahí entra en acción la máxima de que uno se equivoca más por no ver que por no saber, pero también la otra máxima que dice que uno, el que no sabe, no ve. Entonces le toca a uno combinar ambas cosas, saber que esto existe, estudiar y leer, pero al mismo tiempo mirar, porque es que el que no mira no sabe qué tiene el paciente, no sabe qué es lo que le pasa, y por ejemplo en este caso esto es un tremendo error garrafal, firmar una muerte como natural, poner que es una neumonía y luego después pasar del anonimato al desprestigio. Me refiero yo a los doctores que hicieron eso porque claro, es un niño maltratado, era un homicidio que iba a ser pasado por alto. No, digamos que no es justo. Entonces les cuento esas historias y esas experiencias para que no les vaya a pasar a ustedes. Aquí también hay otros puntos más de tener en cuenta con los niños, ¿no? Entonces los niños que tienen conductas antisociales, que por ejemplo maltratan los animales, que roban o que son vándalos, los niños que también consumen alcohol y drogas psicoactivas, los que tienen déficit de atención e hiperactividad, que ya lo habíamos hablado anteriormente, y los trastornos oposicionales desafiantes, ¿no? Entonces, cuando esos niños actúan de todas estas maneras, uno siempre tiene que tener en la cabeza que existe esa posibilidad de que el niño sea un niño maltratado. Entonces, uno, si sospecha que se trata de un caso de un niño maltratado, entonces hay que empezar a mirar, por ejemplo, en los menores de 18 meses, ¿qué habría que tener en cuenta, no? Entonces, en menores de 18 meses, cuando tienen lesiones múltiples en tejidos blandos, ¿cierto? Sin embargo, aquí, aparte de que estamos hablando de maltrato, olvidar que hay que contemplar, aquí le dice a la entrada Laura, no hay que olvidar que hay que contemplar también los diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, aparte de que estamos pensando como forenses, digamos, maltrato, también hay que pensar en la otra cara de la moneda, que podría ser una confusión y no ser maltrato. Entonces, por ejemplo, lesiones múltiples en tejidos blandos. Si yo veo un niño que tiene múltiples lesiones en tejidos blandos, reviso el ambiente, el contexto, el comportamiento de él, el comportamiento de los padres, tendría que entrar a mirar que pediatría lo revise y le haga un estudio y miremos, porque podríamos estar frente a un niño que tiene un trastorno de coagulación, ¿cierto? Una leucemia, alguna alteración que pueda manifestarse clínicamente de esa forma. O sea, digamos, no puede uno cerrar tampoco la puerta y decir todo es maltrato, no. Hay que contemplar el maltrato y hay que ir contemplando del lado también el diagnóstico diferencial
si es que existe esa posibilidad del diagnóstico diferencial, pero también pensarlo. Las fracturas en espiral, porque casi siempre las fracturas en espiral son fracturas que se producen por torsiones o por tracciones muy fuertes. Las fracturas de cráneo costales, ya les especifico un poco más cuáles de cráneo, cuáles costales. Las fracturas que están en diferentes estadios de evolución. Los niños que estén con malnutrición o con malas condiciones de aseo, que esto es muy frecuente y además porque el maltrato no es solamente físico, sino el maltrato también es por negligencia y por descuido, por falta de cuidados. Entonces, la modalidad del maltrato no solamente aquí contempla el maltrato físico como tal, sino también el hecho de que no le den comida, que el niño muera literalmente de hambre, como sé que ha pasado y que ustedes han escuchado, que pasan ese tipo de muertes y se pasan a veces por alto, ¿no? Lo mismo que pasa con los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores que están desnutridos y descuidados con úlceras de presión y uno ve que los 5 o 6 familiares están peleando por la herencia y uno va a mirar ese pobre anciano lleno y no es una muerte violenta, es una muerte natural, pero una muerte que denota un descuido absoluto. Entonces, fíjense que uno ahí también con los adultos mayores tiene mucho que mirar y muy triste la situación para los adultos mayores cuando son abandonados o cuando no tienen las condiciones adecuadas para estar para estar bien, ¿no? Los adultos mayores que mueren, por ejemplo, por sepsis de tejidos blandos, porque nadie los voltea, nadie los mira, no les dan comida, no, es demasiado triste, pero bueno, estamos hablando de los niños en este momento aquí, para mostrarles si niños que tienen múltiples equimosis y entonces uno tiene que mirar si se trata de una autopsia. Uno, aparte de hacer un examen externo muy exhaustivo y de mirar todas estas lesiones, de tomar fotografías, entonces, por ejemplo, en este caso, cuando uno ve que unas lesiones son más antiguas que otras, ustedes saben que de acuerdo al trauma y al tiempo de evolución, va cambiando la coloración de acuerdo a la degradación de la hemoglobina, que se va degradando y se va transformando en biliverdina, ¿no? Entonces, eso hace que uno pueda valerse también de la histología y es decir, uno pueda tomar muestras de diferentes lesiones para poder hacer la datación de las lesiones, que uno pueda decir después, tenía lesiones de tantos días, de tantos otros, de manera objetiva, ¿no? No solamente porque a mí me parece por el color verde o por el color amarillo o por el color violeta, ¿sí? Sino hacer datación con histología para que todo quede muy bien documentado. Aquí podemos ver algunas lesiones, como por ejemplo las anteriores. Encontrar lesiones en abdomen y en tórax es muy llamativo. Sí, en un niño pequeño uno normalmente no encontraría este tipo de lesiones, generalmente son asociadas a trauma, no a una caída común y corriente. Si las lesiones son en los brazos, es más fácil que uno pueda pensar que pudo ser un accidente. Sin embargo, en niños pequeños habría que entrar a mirar exactamente porque tienen, mirar el contexto de los hechos para entender si existe o no una correcta relación entre lo que nos están contando los papás y lo que nosotros estamos viendo. Cuando tienen fracturas, pues sí, un niño puede tener una fractura evidentemente, por ejemplo, aquí tiene una fractura de fémur. Las fracturas de miembros inferiores no son de alta especificidad para trauma. Sin embargo, una fractura en un niño menor de 18 años tenemos que estudiarla y tenemos que revisar todo esto que les estoy diciendo. Entonces es empezar a mirar el entorno, el ambiente, el tipo de niño, los padres cómo son y entrar a hablar. Por ejemplo, en este caso, si ustedes están en un hospital con trabajo social, ¿sí? O sea, hacer con psicología, trabajo social, revisar los antecedentes, mirar si los papás expenden drogas o son drogadictos o alguna cosa o tienen ya antecedentes de lesiones, ¿cierto? Entonces, ya cuando son los mayores de 18 años, entonces, ¿cuándo uno puede pensar que es accidental? Entonces, cuando los niños se caen, generalmente tienen traumas en las zonas que son más prominentes. Entonces, digamos que si yo encuentro el niño que tiene el trauma aquí en la zona malar, pues es una zona prominente, las zonas de prominencias óseas, las rodillas, los codos, la zona pretibial, la frente. En esas zonas uno puede contemplar que eso sí haya sido accidental. Entonces ahí ya uno
puede entrar a mirar, bueno, explíqueme cómo fue el accidente, ¿no? Entonces empieza uno a revisar y ver si eso es congruente o no, ¿cierto? Sin embargo, no quiere decir que porque sean en las zonas de prominencia no sea maltrato, tampoco quiere decir eso, pero por lo menos sí se puede, digamos, orientar uno un poco más con respecto a la versión que le estén dando. Ya cuando los traumas son ocultos y en zonas que no son de prominencia, con mayor razón hay que estar atentos a que eso de pronto no sea una lesión accidental, sino que sea una lesión provocada por trauma, como ocurre si el trauma es en el cuello, en el tórax, en los brazos, en las piernas, en el abdomen, en las zonas que estén cubiertas, y las fracturas que son de alta especificidad para trauma, para maltrato infantil, que son las fracturas epífiso-metafisiares. Entonces, esas son las demás. Cuando les pregunten a ustedes, esas son las número 1, el top 1. Hay más fracturas que son específicas de maltrato, pero las número 1 son estas, las fracturas epífiso-metafisiares. Aquí vemos una radiografía mostrando una fractura de la esquina metafisiaria medial de la tibia en un paciente de 5 meses producto de un trauma torsional. Entonces, ahí se está indicando que estas sillas son específicas, muy, muy específicas de maltrato infantil. Aquí estamos mirando unas fracturas oblicuas de tórax, que son fracturas costales en región posterolateral. Entonces, aunque no son comunes las fracturas de tórax, las que se encuentran en la zona posterior, fracturas costales posteriores, sí son muy, muy indicativas de maltrato infantil. A ustedes les puede ocurrir lo siguiente, acuérdense que los niños muchas veces pueden ser objeto de reanimación, pero ustedes acuérdense cuáles son las fracturas de reanimación en la zona anterior y son fracturas que son simétricas, ¿sí? Entonces, uno siempre debe como tener esa opción. Uno sabe que en la reanimación pudo ocurrir. De hecho, muchas de las cosas que a nosotros nos ponen en jaque en alguna manera es mirar si esas fracturas fueron por reanimación o fueron por trauma. Me acuerdo, no es el caso de un niño, pero sí el caso de un mendigo, donde está involucrada la policía. La policía le da muchos golpes a la persona, al mendigo, y el señor lo llevan al hospital y en el hospital le hacen, lo hospitalizan, él desarrolla una neumonía y al final dicen que la muerte es una muerte natural, ¿sí? Entonces, por neumonía. Pero alguien se acuerda que a ese señor lo golpearon, que tuvo trauma y entonces se judicializa la muerte. Cuando se está haciendo la autopsia, se da uno cuenta que tiene muchísimas fracturas costales que habían comprometido el parénquima y entonces entramos ya con antropología a mirar cómo era el mecanismo de esas fracturas que tenía y si se podían asociar a reanimación o no, y definitivamente se asociaron al trauma y terminó de pasar de una muerte que era natural a una muerte homicida, donde ustedes saben que cuando está involucrada la policía se complica muchísimo todo el asunto. Entonces dice uno, eso, violaron sus derechos, lo golpearon y luego quedó allá golpeado y como si nada, y el señor sí tenía muchísimas huellas de trauma. Entonces, definitivamente uno sí tiene que evaluar mucho esas cosas y en este caso el diagnóstico diferencial se hace con base precisamente a eso. ¿Y de qué más nos podemos valer? Bueno, cuando hay necropsias por maltrato infantil, ustedes de entrada ya se dieron cuenta que uno sí necesita radiografías. Por eso si tienen un diagnóstico de muerte por maltrato infantil, ya saben que es caso complejo y lo menos que uno necesita son al menos radiografías. Entonces, ese niño antes de ser objeto de la autopsia, debe pasar a una radiografía corporal total. Hay que hacerle radiografías de todo el cuerpo, ¿cierto? Precisamente para poder mirar si tiene qué tipo de traumas y qué traumas no veo, porque si son traumas antiguas, de pronto yo no voy a ver el gallo por fuera, no, y ni le hago disección porque no veo trauma reciente, pero puede tener callos por fracturas antiguas. Entonces, lo menos que debemos contar es con equipo de rayos X, como por ejemplo en la seccional Boyacá, que tenemos equipo de rayos X, tomografía. Sería ideal poder tener tomografía, digamos que por ejemplo para los traumas en cráneo sería maravilloso, sobre todo en niños más pequeños, poder contar con tomografía.
La resonancia sí ya es más complicada aquí en nuestro medio, entonces, bueno, pero tomografía eventualmente uno podría lograrla en el Hospital San Rafael, que le tomaran a uno y le hicieran tomografías a un niño que uno sospeche que fue maltratado para tener una documentación más precisa sobre los hallazgos. Aquí, tener en cuenta que las fracturas costales, lo que les estaba diciendo, son menos frecuentes que las de cráneo, pero bastante más específicas que las de los miembros cuando ocurren en niños pequeños. La localización predominantemente es la posterior y frecuentemente son múltiples, bilaterales y simétricas. Entonces, recordar lo que estábamos conversando hace un rato. La mayoría de las veces uno encuentra trauma de cráneo en los niños, o sea, y la principal causa de muerte en términos generales de la experiencia que tiene uno y de lo que dice la literatura, definitivamente es la causa de muerte en estos niños, generalmente es el trauma craneoencefálico, el trauma en la cabeza. Aquí tenemos algunas fracturas, se pueden ver en la radiografía, pero otras, por ejemplo, las de base de cráneo, no es fácil verlas en las radiografías que toma uno. Entonces, por eso hay que hacer una necropsia muy exhaustiva y una necropsia donde se retire muy bien la duramadre. Ustedes recuerden el video de la autopsia, donde ustedes deben retirar muy bien toda la duramadre y en la base de cráneo retirarla, porque si no, uno no ve las fracturas que se tienen en base de cráneo y se pasan por alto. Entonces aquí el trauma está mostrando la fractura que tiene y que se pudo evidenciar también en la radiografía. Lesiones neurológicas y oculares, entonces estas pueden ocurrir en niños de todas las edades, pero la mayoría tiene lugar en los menores de 2 años y particularmente en los lactantes. Hay que sospecharla cuando hay irritabilidad, dificultades del aprendizaje, retraso mental, epilepsia y ceguera. Esto que sea más común en los menores de 2 años, pues está explicado por el síndrome del niño zarandeado, que ustedes de pronto ya lo han escuchado nombrar y lo han visto y lo han leído y estudiado ya otras veces. Entonces, en este caso se favorece pues porque la cabeza del niño es más grande y pesada en relación al conjunto del cuerpo, el hueso del cráneo es delgado y la base es relativamente plana. El cerebro además es blando y friable, con escasas prolongaciones dendríticas y células gliales y la mielinización está incompleta. Los músculos del cuello también están inmaduros, entonces no tienen un sostén adecuado. En el momento que el niño es zarandeado, la cabeza va hacia atrás y hacia adelante con muchísima facilidad porque los músculos del cuello no soportan esos movimientos. Y además existe un escaso espesor del espacio subaracnoideo. Entonces aquí el síndrome del niño zarandeado o sacudido, entonces se da de libro. Cuando yo he visto estos casos, uno encuentra lesiones que son muy específicas, como los hematomas subdurales interhemisféricos, como las hemorragias también a nivel de tallo y a nivel del bulbo raquídeo. Entonces definitivamente además las lesiones de daño axonal difuso, que si ustedes recuerdan nuestra conversación de la semana pasada, pues esas hemorragias de daño axonal difuso son características también en estos síndromes de niño sacudido, porque se hace exactamente el mismo mecanismo de aceleración y desaceleración. Aquí para mostrarles algunas imágenes, ojalá uno pudiera tener las tomografías, aunque a veces algunos de los niños maltratados han sido previamente hospitalizados y uno cuenta con todas estas ayudas diagnósticas, no siempre se cuentan en nuestro medio. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el hematoma epidural, cuando hay edema, fíjense aquí un edema bastante marcado, hematoma subdural y las fracturas que están en base de cráneo. Igual todo esto, si uno no tuviera las ayudas, la idea es que uno deje fotografías del proceso de autopsia paso a paso. Esto para recordarles lo que vimos la clase pasada de cómo se ve el daño axonal difuso en la sustancia blanca, que se ven como punticos marcados. Aquí ya lleva un poquito más de días de evolución. Miren cómo se ve, la semana pasada hablamos de eso. Otra cosa importante de mirar en los niños maltratados son las lesiones retinianas. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer en la autopsia es precisamente retirar los globos oculares dentro de ese procedimiento.
O sea que tiene que hacer disecciones especiales, o sea, aparte de que tiene que tener radiografía de todo el cuerpo antes de iniciar el procedimiento, ¿cierto? Ojalá tuviera tomografía si es posible, por lo menos tomografía de cráneo. Lo otro que uno tiene que hacer es disecciones especiales, entonces no es la disección únicamente normalita que vieron ustedes, por ejemplo, en el video de autopsia que ustedes vieron, ahí no mostraron cómo se hace la extracción de los globos oculares, y el procedimiento, pues, una cosa es leerlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, se pueden extraer desde la base de cráneo, se hacen incisiones con la cegueta en la fosa anterior, ¿sí? Más o menos incisiones de tipo, más o menos cuadrilátero, digamos, como en cuadradito, y por esa vía se retiran los globos oculares con parte del nervio óptico. Tiene uno que ponerlos en fijación, idealmente con glutaraldehído o con alcohol, si no hay glutaraldehído, 24 horas, y luego después de esas 24 horas sí se pasan a formol. Y pues en el instituto en Bogotá existe un oftalmólogo, patólogo, que hace el neuropatólogo, que hace los cortes y revisa muy bien ya si tiene lesiones retinianas. Digamos que uno puede hacer los cortes y remitir los cortes, o podría enviar los globos oculares completos para que el neuropatólogo haga los cortes él mismo. Eso sí ya lo deja uno a decisión, pues, personal, de acuerdo a lo que quiera. Entonces, fíjense que una de las cosas y muy indicativas de lesiones retinianas, los sacudimientos pueden provocar hemorragias en la retina, y además hemorragias y lesiones en los nervios ópticos. Entonces, sí son muy típicas en el caso de que haya un síndrome de maltrato, de niño maltratado. Sin embargo, obviamente uno tiene que revisar que no haya otras causas o que tenga alguna patología diferente, pero cuando uno las encuentra es altamente indicativo. Alrededor del 85% de esas lesiones retinianas son bilaterales. Tiene un alto valor como marcador de lesión neurológica, ya que suelen acompañar a las hemorragias subdurales, o sea, las que les decía que son específicas de maltrato, que son arriba interhemisféricas, son planos interhemisféricos, y generalmente hay correlación entre la gravedad de la lesión ocular y cerebral. Aquí, de acuerdo a un estudio de Casey Cole 2000, los posibles mecanismos de producción de las hemorragias serían entonces un aumento de la presión de la vena central de la retina por compresión torácica o hipertensión endocraneana, traumatismo retiniano por el vítreo al contactarse o al despegarse en el mismo sacudimiento, y otras lesiones oculares pueden ser desgarros o desprendimientos de la retina, hemorragia vítrea y luxación de cristalino. O sea, fíjense que no solamente es ahí, pero puede haber hemorragia vítrea y además puede estar luxado el cristalino. Bueno, esto es para recordarles cómo se verían las hemorragias. Si ustedes están con clínica, pues a esos niños hay que hacerles fondo de ojo, examen neurológico muy completo, porque el niño puede empezar a tener manifestaciones neurológicas como las que mencionamos anteriormente, pero ustedes no saber exactamente si el caso se trata de un caso de maltrato infantil o no. Empiezan a tener sospechas, a hacer su fondo de ojo, revisar muy bien eso, interconsultar a quienes consideren que sea necesario. Las lesiones toracoabdominales, como les decía en un principio, no son tan frecuentes, pero cuando se presentan a uno le parece que son un indicativo alto de una muerte por maltrato o de un trauma por maltrato infantil, de lesiones por maltrato infantil. En los casos que yo he tenido que hacer de autopsia, en la mayoría he encontrado lesiones abdominales, que no son frecuentes, pero las he encontrado porque muchas veces los niños reciben patadas y traumas en el abdomen, se notan menos macroscópicamente, pero definitivamente no se producen por una caída simple, es decir, y en esos casos casi siempre los padres le dicen a uno o que no presenciaron el trauma, o que definitivamente el niño se cayó, y entonces uno dice, pero ¿cómo así? Una ruptura hepática o una ruptura esplénica o una ruptura de duodeno por una caída de un niño, ustedes ya empiezan a decir, eso está demasiado extraño. O sea, una caída simple, una caída de su propia altura o de cierta altura no le provocaría traumas tan severos. Entonces siempre hay que sospecharlo cuando lo vean.
El hematoma de duodeno o yeyuno proximal es una de las lesiones profundas más referidas en la bibliografía. Se puede presentar hematoma en mesenterio, rotura de hígado, hemoperitoneo o hematoma retroperitoneal por rotura de grandes vasos e incluso rotura de estómago. Entonces, imagínense la calidad de trauma y la intensidad de trauma para que esto se produzca. Entonces, cuando a uno le dicen, no, es que iba caminando y se cayó por la escalera, y cuando iba uno a mirar la escalera en la casa, nosotros aquí no vamos a la escena, pero uno sí le dice al investigador, quiero las fotos de la casa, quiero que me muestre de dónde se cayó, quiero que me muestre cuál era la altura. Todas esas medidas hay que tenerlas, ¿sí? Porque uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo eran las escaleras? Iba uno a mirar 2 escalones, esas eran las tremendas escaleras. Entonces, digamos que ustedes integran todo lo que ven, pero también necesitan de una buena investigación. Ojalá aquí en Colombia pudiera uno ir a las escenas, porque uno, el mismo que sabe de la autopsia y que sabe lo forense y que también sabe qué va a haber en la escena y qué se puede encontrar y qué le interesa ver, ¿cierto? Entonces, pero no lo hacemos, aquí en Colombia no se acostumbra, pues no hay personal suficiente, a los forenses no somos realmente muchos y definitivamente pues tenemos que hacer el trabajo en la misma sala de autopsias, pero mucho para hacer en el campo, es decir, en el lugar, y sobre todo en este caso de muertes por maltrato, todo lo que tiene uno que observar y mirar, uno se lo tiene que transmitir a los investigadores y decirles, revisen, busquen, mídanme. Si el niño la niña resultó con una soga, como me pasó a mí en un caso, que fue muy triste, la mamá llegó, dejó la niña con la empleada, la niña tenía meses, pero ya caminaba, o sea, era más de un año, tal vez casi 2 años, y la niña, la señora la dejó con la empleada de servicio y la niña muere, la alcanzan a llevar al médico y la llevan para autopsia médico-legal porque cuando llega pues ya está sin signos vitales y la niña muere, y cuando vamos a hacer la autopsia la niña tiene surco de presión en el cuello, incompleto. Entonces la niña tiene un surco de presión y nadie da razón de qué fue lo que pasó, ni la empleada y los hijos, y entonces claro, esta investigación duró un buen tiempo porque la señora no decía que no, que la niña simplemente había convulsionado y que por eso había salido corriendo para el centro de salud. Pero la niña definitivamente tenía surco de presión. La señora decía que nunca la había dejado sola, pero la niña tenía un surco de presión. Entonces, ya bajo la presión de que le decían, pero la niña tiene un surco de presión, entonces empezaron a mirar la ruana que tenía, el monedero que tenía, entonces se coincidía con un monedero que tenía en el cuello. Entonces mirábamos, bueno, si se produjo algo accidental y ella no quiere decir, entonces mida la altura de la cama y la talla de la niña, ¿sí? Entonces, porque la idea era mirar si lo que estábamos viendo tenía alguna explicación lógica o no. Entonces, claro, les decía yo a los investigadores, necesito que me midan la altura de la cama, dónde se pudo enredar, si estaba con el monedero en el cuello, cómo se pudo enredar, si había una cortina con un riel o alguna cosa donde ella se hubiera podido jugar y colgar, porque esos casos también pasan. Y el examen de la escena es el que más le sirve a uno. Lo otro, más niños en la casa, porque los niños más grandes que ella también pueden ser los agresores. Entonces pueden estar jugando y la cogen con el monedero, la ahorcan y luego la mamá llega y la encuentra y no sabe ni qué pasó, o sí sabe qué pasó, pero está encubriendo a los hijos, porque la señora tenía, por ejemplo, 2 hijos mucho más grandes que estaban también en la misma casa. Entonces, fíjense la cantidad de embrollos que suceden alrededor de un solo caso. Bueno, las fracturas de alta especificidad, entonces ya les dije que las fracturas metafisiarias o metafisioepifisiarias, o al revés, esas son las de más alta especificidad. Fracturas costales, pero ustedes ya saben cuáles, las posteriores, fracturas costales posteriores. La fractura de escápula también, incluso en algunas revisiones dicen que es la más específica, pero en la mayoría de todas las revisiones, la número 1 es la que ya les dije, la metafisiaria, episiometafisiaria. Las costales posteriores, la de escápula también es bastante importante. Las fracturas en tercio distal de clavícula, las fracturas en vértebras, las fracturas digitales en niños que aún no se movilizan por sí mismos, muy extraño que eso pase, las fracturas que sean bilaterales y las fracturas complejas de cráneo. Recuerden
cuando vimos la clase pasada, las fracturas que son complejas, con minutas, con diferentes trazos de fractura, que pasan las suturas coronales porque son de alta energía. Entonces, si a uno le dicen, no, pero es que el niño se cayó, estaba aquí parado y se cayó y tiene una fractura en base de cráneo y además tiene una fractura que atraviesan la sutura. Claro que los niños todavía, digamos, cuando hablamos de suturas, los niños todavía no las tienen soldadas completamente, pero en fin, si uno encuentra, aquí ya le doy entrada a Carolina, si uno encuentra que la fractura es una fractura que no es una fractura simple, uno ya tiene que empezar a mirar que probablemente es un caso de maltrato infantil. Las de baja especificidad, entonces las fracturas de tercio medio de clavícula, las fracturas con un trazo lineal en cráneo, y una fractura de un hueso largo aislada, sin que esto quiera decir que las descartamos, que son de baja especificidad, pero que podrían ser o no ser. Entraría uno a mirar todo el entorno y todo lo que les estoy diciendo que hay que analizar. Aquí mostrándoles a ustedes también espérense porque aquí no se ve bien la fractura. Aquí se ve mucho mejor. Entonces ven aquí fracturas que podrían ser pues aisladas y solas, pero ustedes no lo saben, podría uno sospechar o no que se trate de un maltrato. La datación de la fractura también es importante, o sea, que uno encuentre, por eso es importante hacer la radiografía corporal, porque si uno encuentra presencia de callo óseo o callo blando, callo duro o las fracturas recientes, uno se arma una idea de la data. Sin embargo, nosotros también en la autopsia podemos tomar muestras óseas y podemos además hacer ese trabajo de histología para poderlo revisar. Desde el punto de vista de antropología, digamos, el mecanismo del trauma y el trazo de las fracturas y todo de pronto me sirven a mí para hacer una muy buena descripción de la fractura y decir, uy, aquí esta fractura fue por torsión, fue por tracción enorme, ¿sí? Por un trauma directo. Entonces, de acuerdo al mecanismo de trauma, uno fíjense que puede trabajar con radiología, con antropología y con histología para poder dar una respuesta muy concreta a los interrogantes que tiene uno con respecto a los traumas o a las fracturas que se ven. Entonces, aquí para recordarles a ustedes, porque de esto saben más ustedes que yo, cómo son las fracturas en los diferentes estadios. Entonces, el nuevo hueso en el periósteo de 10 a 14 días. Aquí, resolución de la tumefacción en tejido blando, ustedes más o menos saben que son 4 a 10 días. La pérdida de la definición de la línea de fractura de 14 a 21, de callo blando de 14 a 21. Recuerden que esto es muy variable de una persona a otra, todos cicatrizamos de manera distinta. Presencia de callo duro más o menos entre 21 a 42 días y remodelación completa de la fractura en un año. Entonces, miramos eso. Aquí ustedes pueden ver una fractura de radio distal. Aquí entonces todo esto entrar a mirar. Por ejemplo, acá se ve la fractura, el trazo de fractura. Aquí ya se ve a las 4 semanas de evolución y aquí a las 6 semanas. Cómo va variando la evolución. Otra vez para recordarles las fracturas de alta especificidad, que son las fracturas de las metáfisis. Aquí esta que es una fractura llamada nasa de Balde, si alcanzan a ver ahí ustedes. Las otras que les había comentado anteriormente, entonces las fracturas de arcos costales posteriores, las fracturas de escápula, las fracturas de apófisis espinosas y fracturas de esternón, que esas no las habíamos contemplado anteriormente, pero una fractura de esternón también hay que contemplarla dentro de las de alta especificidad. Además que una fractura en esternón también me puede provocar la muerte por conmotio cordis. Recuerden que esa es la otra, una opción cuando hay traumas severos en tórax, ¿sí? Tipo una patada voladora o un puño muy fuerte. Entonces el niño puede tener muerte súbita y después dice, no, pero no sabemos qué pasó, se cayó. Entonces uno dice, se cayó, pero un bebé tan pequeño y ¿cómo? Entonces hay que entrar a mirar todo eso. Las de moderada especificidad, entonces que tengan más de una fractura es muy sospechoso. Que el niño tenga una fractura en una pierna de un lado y en el antebrazo del otro, había que entrar a mirar. Las fracturas en estadios diferentes de evolución, así como los traumas en tejido blando, llamativos, y hay que considerar maltrato y estudiarlo y descartarlo o confirmarlo. Las fracturas de cuerpos vertebrales y subluxaciones, ya dijimos que las espinosas son las más
digamos, las más específicas de maltrato, pero las fracturas vertebrales también son consideradas, fíjense aquí en este caso, en esta medición de moderada especificidad. Fracturas de dedos en lactantes y niños pequeños, ya las habíamos mencionado, las fracturas de cráneo complejas también. Aquí las fracturas de los metatarsianos. Acá también cuando hay trauma obstétrico versus niño maltratado, ¿no? Porque también pueden decir, no, es que eso fue en el parto, puede haber confusión. Entonces, en estos casos hay que estar muy atentos porque podría terminar involucrado hasta el mismo médico que atendió el parto y la familia podría estar ocultando un niño maltratado. Entonces, si se presenta una fractura de 12 a 14 días posparto, debe sospecharse un síndrome del niño maltratado. Hay que revisar lo que hablábamos de la datación de los callos óseos y hacia las 4 semanas los hallazgos son claramente evidentes si se produce la reabsorción de callo. Es revisar todo eso. Las fracturas ya sabemos y lo vimos la clase pasada hablando en términos generales de trauma craneoencefálico, pero recuerden que son las que son múltiples, diastásicas, separan las suturas con minutas que cruzan las suturas, que recuerden que son de alta energía. Cuando hay hundimiento, recuerden que es porque con un objeto le pegaron y después alrededor de eso se ven fracturas irradiadas, pero hay un punto de impacto inicial que es el que generalmente está deprimido y de ahí se desprenden más fracturas. Hay que recordar que los niños víctimas de maltrato infantil con frecuencia tienen fracturas asociadas. La presencia de varios tipos de fractura tienen una alta probabilidad de ser secundarias a maltrato y las fracturas costales, independientemente del tipo, son altamente específicas de maltrato infantil en ausencia de una causa traumática clara. Estas son como ítems que son importantes de tener. Al encontrar una fractura en menores de 18 meses, se debe descartar de forma obligatoria el maltrato infantil. En otros países, incluso cualquier muerte infantil es objeto de autopsia hasta no demostrar lo contrario. Incluso las muertes, sobre todo las muertes que son súbitas, la muerte súbita infantil, la judicializan o la estudian inicialmente. Es que en otros países no todo es forense, aquí digamos que la mayoría lo contemplan dentro de lo forense, pero en unos hospitales se divide entre la parte de la patología clínica y la patología forense, y entonces si se considera que las causas son naturales, se entra a hacer una autopsia, pero muy completa y muy rigurosa, con estudio completo para descartar también de todas maneras maltrato, ¿no? Porque muchas veces, como les decía yo al inicio, uno cree que la muerte es por causas naturales, pero no necesariamente. Es decir, uno puede creer que es natural y resulta que le dieron, que tenía, le encuentran, le está haciendo uno el examen y encuentra que tiene un contenido gástrico anormal y se da cuenta que el niño está intoxicado con una sustancia que sus padres drogadictos dejaron en algún lugar de la casa. Entonces, fíjense que ahí es donde uno empieza a mirar que, a pesar de que podría parecer natural, no necesariamente lo es. Es decir, que uno siempre debería tener un protocolo muy estándar con todas estas muertes infantiles, con muertes de la infancia, con muertes de adolescentes, es decir, tener unos parámetros claros donde uno estudie la muerte de todas maneras y no se le pasen cosas diferentes que estén relacionadas con un maltrato o con negligencia y descuido, como un caso que comentaba el otro día una doctora que precisamente de este tipo de casos, los padres eran drogadictos, traficaban con droga y utilizaban metadona para tener que usar menos heroína para drogarse, y tenían vasos de metadona en diferentes partes de la casa y el niño se tomó la metadona y luego cuando al niño le hacen la autopsia, al niño con muerte súbita, porque era una muerte súbita, le encuentran metadona. Entonces fíjense que nadie se va a imaginar, voy a encontrar esto en la... algunas personas, algunos bebés la tienen, otros no, pero no confundirla con trauma. Y si está haciendo uno la autopsia, pues, y tiene dudas, ¿cómo hace uno para salir de la duda? Aparte de las fotos, pues, hacer histología, ¿no? Es la manera de decir, no, esto es una mancha y no es una equimosis
no es una hematoma ni nada, entonces hay que hacer disección en la piel y revisar muy bien todo eso. Los pseudohematomas subdurales que ocurren es cuando se se está retirando el cráneo, la calota, y escurre sangre y entonces uno termina viendo la sangre que escurrió durante la disección y tener cuidado de tener confusiones con respecto a cosas que son artefactos posteriores o durante la autopsia. Las que les comentaba yo, como las enfermedades de coagulación, la púrpura trombocitopénica, la enfermedad de von Willebrand, las hemofilias. En el Congreso presentaron un caso de estos que creo que era la enfermedad, la trombastenia de Glassman, que también se produce por la deficiencia de unas glicoproteínas. Entonces, fíjense que a veces hay enfermedades raras que podrían estar asociadas a equimosis y traumas y hemorragias cerebrales que provocan la muerte, pero que uno al principio no. O como el caso que les mostraba yo la semana pasada, de la anemia de células falciformes que tenía la niña de 17 años, una muerte súbita, una hemorragia cerebral y una anemia de células falciformes, ¿no? Entonces, fíjense lo que puede ocurrir. Las leucemias, que se las había mencionado ya al principio, lesiones autoinfligidas en adolescentes, también puede ocurrir que el adolescente haga cosas para tratar de meter en problemas a sus padres, ¿no? Entonces, tenerlo también dentro de ese diagnóstico diferencial. Las picaduras de insecto, muchas de estas picaduras parecen quemaduras, y lo digo por mi experiencia personal. Yo puedo estar diciendo, uy, esto es una quemadura, y resulta que es la picadura de un chinche, es una picadura de una araña, una picadura de un zancudo. Hacen unas reacciones que parecen flictenas con un eritema terrible y parece literalmente una quemadura de segundo grado. Entonces, contemplar que eso puede ocurrir y no de pronto, yo casi una vez asesiné a la niñera por eso, entonces por eso les cuento que uno puede cometer errores. Entonces la dermatóloga pediatra revisábamos y mirábamos, y yo al principio con los pelos de punta pensando que le habían quemado, que había tenido una quemadura, bueno, en fin, una cosa loca, pero puede pasar. Entonces tener ese cuidado. Las dermatitis amoniacales también pueden confundirse con trauma, y en ocasiones nada más. Yo cuando les hablaba a ustedes de sexológico les decía que cuando hay dermatitis amoníacal a veces uno hace la tracción y de una vez lastima la zona vulvar y perineal de lo irritada que está. Entonces tener eso también presente. Las dermatitis herpetiformes, porque también se ven con muchas ampollas, microvesículas que uno podría confundir con trauma, los hongos y las bacterias. Entonces tener ese tipo de contemplar estas cosas, así como les decía yo a ustedes, cuando se está haciendo la autopsia, pensando en delito sexual, y vale la pena que les recuerde porque no sé si a todos se los he dicho, es que el ano normalmente es hipotónico. Entonces el ano normalmente es hipotónico en el periodo postmortem, y entonces si ustedes revisan el ano en el periodo postmortem, todos los anos van a tener más de 2 o 3 centímetros de diámetro de luz. Entonces, claro, muchos les pasa que cuando ven el ano en el periodo postmortem, de una vez dicen, fue una violación, esto fue una muerte por violación, y se imaginan ya que fue una muerte asociada a delito sexual, y se arma el tremendo problema cuando de pronto no lo es. Entonces recuerden que siempre el ano es hipotónico en el periodo postmortem. Aquí estuve revisando también unos hallazgos de necropsias que hicieron la doctora Mabel Susbarán y la doctora Claudia García Fino, y ellos revisaron unos casos del 2000 al 2005 y del 2011 al 2013. Revisaron 110 casos de maltrato infantil, ¿no? De muertes por maltrato infantil, y encontraron un 69% la causa de muerte, trauma craneoencefálico. Entonces, fíjense que a uno sí le serviría mucho poder tener, si tiene sospechas de trauma craneoencefálico, tener TAC de esos niños, y la mayoría de las veces sería pues muy bueno. Y trauma abdominal en un 28%. O sea, fíjense que yo les decía a ustedes que en los casos que yo he hecho de maltrato, sí la causa de muerte puede ser esta, pero viene asociada con trauma abdominal, que eso me llama la atención. Y entonces fíjense que esos traumas abdominales no son gratis, ni son por caídas, hay que siempre sospechar maltrato. Y entonces, a pesar de que no estaban reportados muy comunes, aquí en Bogotá, fíjense, en este estudio que se hizo, en el 28% de los casos, los niños
más maltratados que las niñas en un 55, o sea que están muy parejos, 45-55 con respecto a las niñas. Y los agresores, yo pensaba que los primeros iban a ser el padrastro, pero miren, están el papá y la mamá antes que el padrastro. En los casos que yo he hecho, la mayoría ha sido siempre el padrastro, o sea que yo siempre le echo la culpa al padrastro y a la pareja cuando es muerte, cuando aparece una mujer con muerte también así como dudosa, la pareja, o sea, fíjense que es muy común que eso pase. No quiere decir que siempre sea así, pero hay que pensar en lo que es lo más probable y en este caso, pues yo pensaba que los padrastros. Lo otro que ocurre también es cuando dicen los traumas no presenciados, dicen, no, el niño resultó golpeado, pero nunca nadie se dio cuenta qué fue lo que pasó. Esos traumas no presenciados son casi siempre mucha mentira y tiene uno que pensar lo mismo ustedes en clínica, porque muchos de estos casos no van a llegar, por suerte, a medicina legal, autopsia, pero sí les pueden llegar a ustedes a los hospitales. Hay otro tipo de maltrato que ustedes no sé si han escuchado nombrar que se llama Munchausen por poder, donde los padres se encargan les encanta ir al médico todo el tiempo y ellos mismos son los que generan la enfermedad en el niño o en la niña. Hay muchos, ustedes ven en casos forenses en la televisión y en todo lado, lo muestran con mucha frecuencia aquí. Para comentarles uno, que por ejemplo este era un preescolar de 4 años y había tenido 17 internaciones por cuadro de alteraciones del sensorio, temblor y miosis. El pediatra se dio cuenta que la mamá tenía aminofilina y Valium en la cartera y ellos hicieron la prueba y se dieron cuenta que cuando se salieron, le repitió el episodio y se dieron cuenta que la había funcionado, es decir, le inyectaban la inyectaba. Algunos tienen conocimientos de medicina, de enfermería y hacen todo esto y fíjense, y todo el tiempo en el médico. Entonces, cuando a un paciente le consulta por estar muy seguido, un niño, ustedes si van a ser pediatras algunos, entonces que un niño venga por una sintomatología extraña, frecuente, llamativa, uno tendría que contemplar que podría llegar a ser el Munchausen por poder y entrar a mirar mucho más allá, tomar muestras de toxicología. ¿Sí? Uno tiene que tener un protocolo muy bien establecido, tomar muestras, estudiarlo muy bien y a veces termina uno loco porque no sabe qué es lo que pasa, pues de dónde le va a aparecer a uno que esto pueda tener, que la madre le esté aplicando medicamentos, pero pasa. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Otras muertes que son especialmente sospechosas y digamos que a uno normalmente no tendrían por qué ser sospechosas, que son los niños que tienen discapacidades o enfermedades neurológicas o enfermedades que le comprometen muchísimo su estado neurológico y mueren, ¿no? Entonces, muchas veces puede ocurrir que esos niños sean asesinados por la misma situación, porque lo sienten que es una carga, porque son un problema, porque no tienen plata, por lo que sea, y los asesinan y los hacen aparecer como, fue una muerte súbita, no, convulsionó y quedó ahí. Entonces, uno idealmente debería estudiar estas muertes, es decir, a pesar de que la muerte, entre comillas, parezca natural y justificada por sus antecedentes, no dejarlo pasar, no dejarlo pasar. A mí, yo les cuento también otra experiencia que tuve con un caso, también, eso fue aquí, hace no mucho, porque ese sí fue acá en Tunja, lo recuerdo, me pidieron el favor de firmar un certificado de una niña que tenía unas enfermedades, la familia le estaban estudiando una enfermedad neurológica rara, ya ahorita en este momento no la tengo clara, no me acuerdo bien exactamente cuál era, pero me trajeron toda la historia, vino ella con la defensora y me trajeron toda la historia y yo examiné todo, examiné el cuerpo, revisé todo en absoluto y dije, firmemos el certificado de defunción. Le hice el favor porque nadie se lo firmaba, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Entonces, es que me salió conexión inestable y dije, de pronto empiezan a escucharme así como un pato y quedan ahí
sin entenderme. Entonces, esa vez, y también me sirvió de experiencia y se las cuento, yo llegué y dije, no, pues yo le firmo el certificado y no hicimos autopsia, y le pregunté, ¿usted está de acuerdo con el manejo que le han dado? Me dijo, no, sí, doctora, todos se han portado muy bien, me iban a mandar a no sé dónde, me pidieron estas no sé qué, me faltaban estas pruebas genéticas, y me dijo que todo estaba bien, que no tenía ningún problema, y yo accedí a firmar el certificado de función, y al día siguiente la veo en las noticias de Caracol quejándose del servicio de salud, y yo decía, ¿yo por qué hice esto? ¿Por qué lo firmé? O sea, yo decía, ella se estaba quejando del servicio de salud, y no sé si fue que después de que habló conmigo alguien le dijo, no, usted tiene que quejarse para que le den plata o alguna cosa, bueno, en fin. El hecho es que después de haber estado, yo llamé a esa defensora y le dije, no, pero mire cómo, mejor dicho, es el colmo que ella, después de haber conversado conmigo, salga en las noticias a decir que no le habían hecho nada, y salió literalmente, sin mentirles, en las noticias a hablar mal del servicio de salud y a decir que no le habían hecho nada, cosa que no era cierta, era mentira, porque yo miré la historia clínica, la estaban estudiando, le estaban haciendo absolutamente de todo, pero ella salió al día siguiente. Entonces yo decía, y ahora, si ella sale, investigan la muerte, yo firmé el certificado de defunción como muerte natural. Entonces ahí les dejo la inquietud para que se den cuenta que a veces uno de esos favores mejor no hacerlos. Hubiera podido decirle, mejor hagamos la autopsia, ¿cierto? Y ahora que les estoy contando yo a ustedes, les digo, esos casos idealmente es mejor hacer autopsia, porque hasta eso podría ocurrir, que les terminan haciendo algo a los niños los mismos progenitores o las personas que los cuidan para quitárselos de encima, porque son un problema. Entonces, esas muertes en otros países a todas les hacen autopsia. Aquí digamos que las consideran como naturales y las firman, pero ahí les dejo la inquietud. No, tiene mucha tela para cortar. Aquí ya para hablarles un poquitico más de la autopsia, entonces, lo que ya más o menos hemos venido hablando, que hay que tener la información del hecho, los datos de la escena, recuperar todo, mirar lo de las cosas que puedan estar en la escena que pudieran ocasionar analizar, ¿no? Por ejemplo, lo de toxicología. A todos les debería uno hacer, obviamente, toxicología, ¿sí? Examen minucioso de las prendas, tomar fotografías de todo, de la escena, de cómo se encontró, quién lo vio primero, quién vio el golpe, el trauma, con quién estaba el niño, dónde vive, muchísimas cosas. Duerme con los papás, ¿cierto? Porque esas otras de las muertes súbitas son las muertes en la cama de los mismos papás, y los papás son los que los sofocan. Entonces, todas esas cosas hay que entrar a mirarlas cuando uno tiene que empezar el abordaje de una necropsia. Entonces, digamos que habría que entrar a mirar lo que les decía yo del inicio, es decir, el ambiente, los padres que tiene, los antecedentes de los padres, los antecedentes del niño, cómo fue el parto, muchísimas cosas, o sea, para armarse una idea de todo lo que tiene que hacer. Hay que tomar muy bien todas las medidas, las tallas, los perímetros, si el niño estaba bien nutrido o no. Ya entraríamos a mirar, por ejemplo, que haya una negligencia y un descuido por parte de los padres, entonces resulta que el niño murió de hambre porque los papás no le daban nada de comer. Ustedes han visto algunos casos donde los papás no les dan de comer, y aparte todos los dejan amarrados y encadenados. O sea, yo he visto unos casos muy dramáticos de este tipo de maltrato, son muy crueles. Aquí la toma de frotis oral, anal, de genitales, secreciones. Entonces uno, cuando tiene la sospecha de una muerte de maltrato, tiene que saber que tiene que dedicarle muchísimas horas de su tiempo a este análisis. Entonces, hacer autopsia oral, porque si ustedes, yo les hablé, no sé si les hablé a ustedes de las muertes por asfixias, pero si hablamos de muertes por asfixias, recordarán que sí les hablé, recuérdenme. Sí, doctora. Sí les dicté muerte por asfixia, listo. Entonces, si hablamos de muertes por asfixias, ustedes saben que una de las cosas que puede ocurrir con un niño pequeño es que lo sofoquen, es decir, que le pongan el dedo, los dedos en la nariz, le pongan algo encima, le cierren la boca y los dedos, y a pesar de que uno creería que eso no se va a notar, hay cosas que sí se pueden notar, digamos la presión de la mano, la uña, en la nariz, ¿sí? La presión en la boca, entonces la presión en la boca le puede lesionar el frenillo, los frenillos, le pueden producir equimosis en las encías. Entonces definitivamente uno tiene que mirar esa boca súper bien, porque
cualquier mínimo detalle ya le está orientando a uno que podría ser un infanticidio, una muerte por maltrato y un homicidio, ¿no? Obviamente, entonces entrar a mirar todo eso. Recomendación, radiografías previas. Entonces, o sea, yo no consigo hacer un caso de esto si no tengo al menos las radiografías, y eso que les digo lo de la tomografía, que ojalá pudiera uno tener esa facilidad, especialmente en los menores de 2 años. Yo a todos los maltratados les ordeno tomar de una vez, antes de empezar la autopsia ya deben tener radiografías corporales. Una vez recolectados todos los frotis que tengo que hacer, ya puedo lavar el cadáver, entonces tengo que recolectar las uñas, tengo que mirar todo, hacer frotis anal, revisar todo muy bien, los frotis de la boca, ¿sí? Si se trata de una niña, frotis genital. Entonces, antes de hacer cualquier cosa con el cuerpo, debo recolectar absolutamente todo. Entonces, siempre así. Por ejemplo, en los casos de suicidios, en niños, por ejemplo, de 8 o 10 años, hace no mucho, el año pasado, creo que con un grupo de los de ustedes, hicimos uno que yo me acuerdo que duramos hablando del caso varios días, y me decían los doctores, sus compañeros me decían, nosotros nos tiene muy inquieta esa muerte, y me gustaba que los tuviera inquietos, porque es que un niño de 10 años, en teoría, que decida suicidarse, pues habría que entrar a mirar todo muy bien, y ellos se daban cuenta cómo cuando yo hablaba con el investigador decían, no, el celular, no, el celular lo dejamos allá. No, tal otra cosa, no supimos nada. Entonces nosotros sufrimos con ese caso porque sentíamos que faltaba muchísima información, y entonces éramos como los dolientes del caso, y ahí vamos todavía en el trámite de mirar todo lo que le tomamos, le hicimos sexológico, le hicimos un montón de cosas, y alguien imprudentemente dijo que si nosotros, a mí me dijeron que si nos demorábamos, ¿por qué nos demorábamos tanto en una necropsia tan sencilla? Alguien atrevido dijo eso, y yo les cuento a ustedes porque uno queda como que la persona está en el lugar equivocado. Es decir, ¿cómo alguien me puede decir a mí que eso es una necropsia sencilla? ¿Sí? O sea, eso no es una necropsia sencilla, es una necropsia que requiere de mucho cuidado. Entonces, claro, la persona creyó que era solamente coger y mirar el surco de presión en el cuello y no más. No se imaginó que íbamos a tomar las uñas, que íbamos a, si tenía semen, si habían más cosas que me pudieran hacer sospechar de un evento distinto al del suicidio. Entonces, esos casos pasan, y ustedes sí se van a poder ver enfrentados, por ejemplo, a un caso así. No, es que el niño se colgó y ustedes están a 4 horas del lugar donde haya medicina legal, les toca abordar el caso, pero tienen que mirar muy bien. Y si se trata de un niño, mirarlo con lupa, mirar absolutamente todo con mucho cuidado para que no se les pase un homicidio. Aquí mirar si hay patrón de lesiones, si se tienen que hacer calcos, se pueden hacer. Yo casi nunca tomo calcos, casi siempre tomo solo fotografías. Datación de lesiones, como les decía, cortes histológicos, ¿sí? 90% de los casos de maltrato infantil tienen lesiones cutáneas. Claro, a los niños les van golpeando, pegando, les dan con cualquier cosa, les dan patadas. Pueden encontrar zonas de alopecia en el cuero cabelludo, arrancamiento de cabello. Hay una prueba que ustedes de pronto me han escuchado nombrar. Perdón, aquí damos entrada, que es la prueba de la dosimasia. Esta prueba de la dosimasia me parece a mí que es un poquito complicada y que hay que hacerla siempre microscópica, ¿sí? Porque lo que queremos mirar es si el niño nació con vida y respiró. Entonces resulta que existen falsos positivos y falsos negativos macroscópicamente hablando. Entonces, ¿qué toca hacer? Histología, para tratar de medio llegar a un acercamiento con respecto a si es cierto que respiró o no. Cuando hacemos dosimasia pulmonar, muchas veces la hacemos es cuando nos llegan las muertes fetales, o la mamá llega y dice, no, el niño nació sin vida, sí, no, el niño murió, y es que muchas veces se producen las muertes en el momento en que la señora tiene el parto, y resulta que muchas veces es que ellas quieren que el bebé muera, y entonces resulta que no le dan sus mínimos cuidados, o los sofocan en el momento del nacimiento. Claro, a uno no le cabe en la cabeza esto, pero yo he encontrado niños recién nacidos con el cuello, con un lazo alrededor del cuello, con un pedazo de sábana alrededor del cuello, presionándolos para asesinarlos. Entonces,
por eso no es nada traído de los cabellos y pasa. Entonces dicen, no, ay, el niño nació así, no, me cayó entre la taza del baño y ahí se ahogó. Entonces entra uno a mirar la dosimasia, sobre todo en esos casos, para mirar si el niño respiró o no respiró. Entonces, aquí hablan de los falsos negativos y de los falsos positivos. Entonces, aquí de los falsos negativos, bueno, ¿y cómo se hace esa dosimasia? Más que por todo esto que tiene uno que mirar, la dosimasia es tomar los pulmones inicialmente, meterlos en bloque dentro del agua, mirar si flotan, ¿sí? Entonces, si flotan, nuestra dosimasia macroscópica sería positiva, es decir, que en teoría parecería que respiraron, pero también pueden irse hacia el fondo y entonces sería una dosimasia negativa, pero también puede ser una falsamente negativa. Entonces, aquí, falsamente negativa dice que se puede producir cuando la muerte, cuando el corazón del niño latía, pero no había respirado, es decir, que solo tenía apnea, pero pero sí tenía latido cardíaco, entonces le da uno negativa. Niños que han respirado pero presentan áreas pulmonares de atelectasia, porque la elasticidad pulmonar ha expulsado el aire inspirado o porque la sangre alveolar reabsorbe el aire en unos últimos momentos de vida. Entonces, esto produce una respiración superficial incompleta. Y patologías pulmonares congénitas como tumores, sífilis y condensaciones. Entonces, fíjense que se vuelve uno loco porque pueden ocurrir falsos negativos y resulta que el niño sí respiró. Entonces, mejor hacerla microscópicamente. En hechos posteriores a la muerte, entonces cuando hay desecación del tejido pulmonar en cadáveres momificados, cuando hay permanencia prolongada en agua, el pulmón pierde capacidad de flotar porque tiene una densidad ligeramente superior a la del medio, entonces se va para el fondo. Acción del calor intenso como el fuego o el agua hirviendo, que desecan el tejido y lo condensan y entonces se va también hacia el fondo, el pulmón no flota. Y cuando está en el periodo colicuativo, que es el periodo de putrefacción donde ya empieza a analizarse todos los órganos y entonces uno toma muestras, yo nunca tomo muestras en cuerpos putrefactos para dosimasia porque si están en enfisematoso, flotan por el gas de las bacterias y si están en el periodo colicuativo, se van para el fondo porque entonces tienen una consistencia diferente y no van a flotar, se van a ir para el fondo necesariamente. Entonces, fíjense que es mejor tomar las muestras y que se haga la histología y se revise a nivel microscópico si hay o no dosimasia y presencia de los alvéolos distendidos, que es lo que uno va a mirar. Los falsos positivos, entonces, cuando se utilizaron respiradores artificiales, entonces puede ocurrir que le salga uno falso positivo y aspiración del unto sebáceo que tiene una baja densidad y entonces eso hace que el pulmón flote, porque se aspiró eso. Y en el caso de los hechos posteriores a la muerte, congelación de vísceras, por eso es que uno no debe tener las muestras no en refrigeración completa ni en congelación porque las daña y no le sirven a uno para nada. El calor seco prolongado a temperaturas de 60 a 70 grados, entonces esto también lo mencionan, aquí a nosotros no nos pasa eso. La sumersión prolongada en líquidos menos densos, dicen que si por ejemplo se sumergió en alcohol, hay que contemplar que eso podría ocurrir, que le produzca a uno un falso positivo. Y la que les mencioné anteriormente, que es la fase enfisematosa de la putrefacción porque se produce gas por parte de las bacterias. Aquí mirar muy bien, fíjense que uno tiene que mirar todas las partes del cuerpo muy bien, estos son quemaduras y fíjense que están en los dedos, en los deditos del pie y uno podría no mirarlo bien y no le quita el zapato y dice, no tiene golpes, no tiene traumas, mire donde tenían las lesiones de quemadura en una parte inferior. Las autopsias de niños maltratados son autopsias complejas y tienen que ser exhaustivas, ¿sí? Entonces lo que yo les decía, revisar muy bien las lesiones en mucosa oral, revisar lesiones sugestivas de sofocación en los frenillos, en la boca, en las encías, hacer una autopsia oral, mirar bien la mucosa yugal, el bermellón por debajo de los labios, el bermellón, en la mucosa muy bien de todos de la cavidad oral, presencia de quemaduras, ácidos o cáusticos, tendríamos que entrar a mirar eso también, buscar cuerpos extraños. Entonces fíjense que uno no puede pasar nada de esto por alto, tiene que estar de arriba a abajo súper pendiente.
Cuando haya lesiones petequiales, recuerden cuando vimos asfixias que uno de los hallazgos comunes en asfixias son las petequias. Entonces, las petequias son comunes a toda causa de asfixia, pero si hay petequias uno debe sospechar que podría haber ocurrido algo que genere asfixia y entonces tendría que entrar a mirar muy bien cómo es el contexto del caso. La extracción de los globos oculares, que ya les dije que se debía hacer para poder revisar. Aquí se está mirando cómo es la disección en X, es decir, se hace la misma disección por delante que ustedes han visto en una necropsia habitual y por detrás se hace la disección completa, es decir, que uno tiene que revisar absolutamente todo el tejido celular, hacer disección por planos, tanto adelante por detrás, para poder, porque muchas veces uno no ve las equimosis en la piel, pero cuando retira la piel empieza a encontrar equimosis en estas zonas. Yo tengo varias fotografías sobre todo de adultos, ¿no? Donde tiene uno la evidencia de las equimosis en esta zona, y lo más raro es cuando uno ve la piel y la piel no muestra nada. Entonces, cuando, por ejemplo, pasa un feminicidio o una muerte donde uno sospecha violación de derechos humanos, hay que hacer este tipo de disecciones, que son disecciones completas en X. Lo que les decía de las accidentales, que son en estas ubicaciones, las intencionales, en cambio, que pueden estar en cara, cuello, manos, tórax, abdomen, nalgas. Las lesiones en forma de asa en carpos y tobillos, que son muy típicas de maltrato, y revisar, obviamente, fracturas antiguas, hacerlo radiografías y poder mirar todo eso. Además, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando hablamos del mecanismo del niño sacudido, donde ustedes saben que el cuello no sostiene bien la cabeza, se producen traumas del cerebro hacia la parte posterior, lesiones por aceleración y desaceleración con presencia de daño axonal difuso y hemorragias aquí a nivel del seno, y por eso se producen hemorragias típicas en la zona interhemisférica, hematomas subdurales, que son, digamos, hallazgos de libro que encuentra uno muchísimas veces en este tipo de maltratos. Las fracturas correlacionar, bueno, aquí la radiografía con la fractura que se encontró ya se documenta. Entonces fíjense que son fracturas complejas que atraviesan suturas, que las diastasan y que además tienen varios trazos de fractura y una zona donde probablemente se produce algo de hundimiento y trauma mayor. En cara no les sirven las radiografías. Cuando ustedes sospechen fracturas de cara, si no tienen TAC, bueno, en clínica sí tienen TAC, entonces las fracturas faciales se ven en las tomografías. Pero si estamos haciendo autopsia, sí toca hacer levantamiento facial. O sea, estos niños, aparte de la disección en X que les estaba mostrando, hay que hacer disección de columna cervical para buscar trauma raquimedular alto, y aparte de todo hay que hacer levantamiento facial, es levantar toda la carita para poder mirar muy bien si no tiene fracturas en la cara, fracturas que se deben documentar porque en las radiografías no se ven bien. Aquí entonces, bueno, estos son ya más cosas esquemáticas, las lesiones neurológicas que ustedes ya se las he mencionado, ya las hablamos. Ya esto también, trauma craneoencefálico es la primera causa de muerte por maltrato infantil. El síndrome del niño sacudido, sospecharlo sobre todo en niños menores de 2 años. Recordar que puede haber daño en tronco cerebral o médula espinal. Si ustedes saben allá, saben que la desconexión entre el cerebro y el resto del cuerpo y ese trauma ahí arriba, si es una hemorragia pequeña, me puede explicar la muerte. El principal hallazgo son los hematomas subdurales por los mecanismos de sacudimiento, y otros hallazgos son el edema cerebral, el daño axonal difuso y las hemorragias retinianas. Por eso en todos los casos de maltrato, sospecha de maltrato infantil, hay que retirar los globos oculares, como les mencioné anteriormente. Entonces hay que hacer el diagnóstico de la hemorragia retiniana. Esto solamente aquí están los globos oculares ya, cómo se retiran, ¿sí? Cómo se hace el retiro, deben quedar de esta forma, y los cortes si los tienen que hacer después de haberlos fijado en alcohol o en glutaraldehído y pasarlos a formol, hacen los cortes en cortes coronales en 1, 2, 3, unas 4 partes así, para poder revisar muy bien
si existen después hemorragias en la retina. Hay que mirar también si tienen fracturas vertebrales. Recuerden que las espinosas, las de las apófisis espinosas son las más específicas. Niños que aparezcan con sintomatología neurológica sin explicación clara, entonces ustedes deben sospechar que eso podría ser una muerte que podría ser una lesión por maltrato. Sospechar cuando existan fracturas complejas y desplazadas en cráneo. Cuando ustedes examinen un niño, que no les pase como, recuerdo yo mucho un caso de un niño que le hice yo la autopsia, era un niño maltratado, brutalmente maltratado, y en el momento en que yo estaba hablando con la mamá, tenían la hermanita enyesada porque había tenido fractura de fémur bilateral. Entonces, el mismo agresor, que era el padrastro, había matado al niño de 3 años y la hermanita, que estaba pequeñita, tenía fractura de fémur, de con quién estaban viviendo esos niños. Y el niño, pues pequeño, aparte de todos los traumas que tenía trauma craneoencefálico severo, fracturas costales múltiples y varios traumas a nivel abdominal bastante severos. O sea, no sabía uno cuál de todos los traumas era el peor para explicar la muerte, porque todos la explicaban aisladamente. Entonces, cuando ustedes ven que varios miembros, si son niños, averiguar, no sea que pronto vean que otros estén con golpes o fracturas, niños pequeños con fracturas, más otro niño que, por ejemplo, fue asesinado. Entonces, todo eso tiene que hacerles pensar que podría tratarse de una muerte por maltrato. Esto, entonces, recordar que los hematomas subdurales son un hallazgo muy común en maltrato infantil. Tenemos uno hace no mucho también, que tal vez les he comentado a ustedes en algunas ocasiones cuando hablamos del tema, de una niña también, y que fue un poco triste el caso porque la niña tenía 2 años, tenía hematoma, todo el síndrome de maltrato infantil del libro, el trauma no presenciado, madre drogadicta, padrastro alcohólico, padrastro maltratador con la señora y con otros miembros de la familia. Se demoraron en consultar. Esta es una de las cosas que a uno le debe llamar la atención muchísimo. No se las había mencionado antes, pero ustedes dicen, ¿hace cuánto tiene este problema? Y le dicen, el niño con problema neurológico, y le dicen, no, hace 8 días, 8 días, y uno, ¿por qué se demora 8 días con un cuadro tan grave, no? Entonces, la demora en consultar ya tiene que ser un indicativo de este niño es un niño maltratado. Entonces, esa niña se demoraron en consultar, tenía un trauma craneoencefálico severo con hematomas subdurales, le encontramos algunos traumas en el cuerpo, no tenía fracturas, se le descartó que hubiera habido delito sexual, pero el trauma, ellos decían que ellos creían que la niña tal vez se había caído por la escalera, pero tenía otras lesiones en la espalda, y tenía lesiones en la parte anterior, tenía unas lesiones en cuero cabelludo, tenía lesiones en la cara y además los hematomas subdurales interhemisféricos. Y lo cruel de este caso es que se sustentó súper bien el síndrome de maltrato infantil con todo esto que más o menos les estoy contando, y a la final decían que no, que eso había sido simplemente que la niña sí se había caído, y tuvimos así como un triste desenlace porque la parte de la autoridad interpretó las cosas de una manera que no eran. A pesar de lo contundente que fue el dictamen, tal vez la investigación no ve más allá, y dijeron, incluso los mismos investigadores fueron allá a hablar conmigo a ver qué más podíamos hacer, porque se sentían impotentes frente a que se fuera a cerrar el caso como un accidente común y silvestre con un caso tan florido de maltrato infantil. Entonces, fíjense que a pesar de que uno la lucha, a veces se estrella contra la pared y no hay derecho, pues, o sea, es increíble que esas cosas pasen, pero pasan. Bueno, estas fracturas complejas, ya hablamos la clase pasada de todo esto. Lesiones recurrentes, si ustedes ven que los niños vuelven y consultan y vuelven y tienen un trauma similar o unas lesiones similares, sospecha de maltrato. La lesión no esquelética también es común, como les dije, el 90% de los niños tienen traumas de tejidos blandos. El duodeno y yeyuno, las más afectadas. Acordarse que el páncreas también es otro que puede tener traumas, lesiones en páncreas, hígado y vaso, que son también altamente específicas. Aquí, digamos que esto ya lo hemos mencionado, que hay que tenerlo como signos de alerta.
Entonces, lesiones que no son compatibles con el historial provisto, situaciones de estrés recientes en la familia, el cuidador que no busca y retrasa la búsqueda de atención médica, expectativas aparentemente irreales en cuanto al bebé, historia de dificultades para alimentar, cambiar pañales o entrenarse para ir al baño, el cuidado en el momento de la lesión, el cuidador en el momento de la lesión era un hombre. Entonces, todo eso ya genera factores de signos de alarma. Otras cosas, el letargo o tono muscular decreciente, dificultades para respirar, extrema irritabilidad, la presencia de convulsiones, disminución del apetito o vómitos, contusiones en los hombros, en el cuello, en los brazos, en las frente con protuberancias o con traumas, cuando no sonríe o vocaliza. Entonces, todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta. El trauma abdominal, como les dije yo, es la segunda causa de muerte dentro del contexto de maltrato infantil, entonces fíjense que sí toma mucha importancia. Contusiones en víscera sólida, perforación de víscera hueca o hematoma retroperitoneal, los órganos más comprometidos, hígado, vaso e intestinos, y la ruptura del duodeno en menores de 4 años es indicador de maltrato. Yo he tenido ruptura del duodeno, de lesiones en hígado, en vaso, son comunes con los traumas que se producen. Bueno, creo que eso en términos generales, abre comillas, lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Entonces, espero que les haya servido esta revisión flash sobre el tema y que les sea de utilidad para su práctica clínica también. Y en un futuro, si algún día les toca hacer el abordaje de una muerte súbita en la infancia, de una muerte súbita del lactante o de una muerte infantil, siempre recuerden que hay que ir un poquito más allá. No sé si tienen alguna pregunta para ya terminar la sesión. Doctora, yo tengo una pregunta. Digamos, en un caso ya de que se le va a realizar una autopsia a un niño que se tiene también una sospecha de una enfermedad hematológica que no se tiene en historia clínica, se pueden ver, o sea, los mismos paraclínicos salían alterados, o por el caso pues de que el paciente ya está muerto y pues los cambios de estos no van a alterar las pruebas. No, uno puede tomar, digamos, hacer un buen muestreo de toda la histología. Claro, porque a uno no se le ocurre que va a tener una enfermedad de esas raras, y además esas enfermedades hay que hacerles unos estudios muy específicos, ¿no? Entonces, lo que sí pueden hacer es tomar muestras de sangre en tubos de diferentes, es decir, las de toxicología que van en el gris, pero tomar también en tubos taparroja para que en caso de que requieran hacer examen de enfermedades metabólicas o enfermedades genéticas o enfermedades de las que quieran, ustedes puedan contar con muestreo de sangre, ¿sí? De plasma, que puedan hacer tomar muestra de plasma de contenido gástrico. Es decir, que si uno hace un buen muestreo, logra de pronto buscar un diagnóstico. Y recuerden que si, por ejemplo, toman de vaso, de hígado, ¿sí? De cerebro, de todo el cuerpo como tal, pues logra uno hacer una investigación del caso. En la Universidad Nacional, si uno no tiene acá, digamos, los recursos, en la Universidad Nacional todas estas enfermedades, por ejemplo, hay enfermedades súbitas que están asociadas con arritmias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Universidad Nacional le hacen a uno los estudios gratis. Hay que solicitar, por ejemplo, yo tengo un caso de alguien que murió también una muerte súbita y estamos sospechando que se trate de una muerte que tengan una patología familiar y que algún otro miembro de la familia pueda resultar con muerte súbita. Entonces, la Universidad Nacional le ayuda a uno con esos estudios genéticos. Entonces, uno puede aprovechar, digamos, cuando tenga dudas de la muerte, tratar de lograr que se tomen las muestras suficientes y adecuadas y consultarlo allá con la Universidad Nacional para las pruebas genéticas. No sé si te contesté lo que esa era la duda de Señora, muchas sí, es que no es tan fácil. Sí, señora. Sí, o sea, si uno no la imagina, no le toma muestras, por eso es que tiene uno que hacer el muestreo muy completo, porque si no, la muerte va a quedar igual, tal cual como hicieron la autopsia, sin estudios. Entonces uno tiene que tomar siempre muestras de sangre, de contenido gástrico, humor vítreo,
¿sí? Hay que tomar muestras de piel, hay que tomar muestras de tráquea, de todos, o sea, todos los órganos completamente, el muestreo completo de lo que miramos la clase pasada en cerebro, los cortes mínimos, sí que se requieren, la datación de lesiones si se encuentran, pero por ejemplo en caso de muertes que requieran un estudio más profundo desde el punto de vista metabólico y genético y eso, pues hay que tomar además las muestras de sangre y todo lo demás, más toda la histología. Hay que estudiar muy bien estos casos, no requieren una sola cosa, requieren absolutamente de todo. Y estudios también virológicos y estudios bacteriológicos, o sea, uno tiene que tomar, por ejemplo, si hay que tomar líquido cefalorraquídeo, tomar muestra de, hacer punción lumbar y tomarla, ¿no? Que a veces también pueden ser muertes asociadas a alguna infección bacteriana y viral, y lo ideal sería todas hacerles muestreo para COVID, por ejemplo, en esta etapa que estamos viviendo, porque todos podrían también tener eventualmente una infección por COVID, y entonces tendrían que hacerles muestreo y hacerles el frotis nasofaringeo a esos niños de muerte súbita, porque también el COVID en estas épocas hay que contemplarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una pregunta. Digamos, ahí vimos que dentro de los diagnósticos erróneos estaban las autolesiones en los adolescentes. ¿Cómo uno podría, digamos, hacer un diagnóstico diferencial que sí corresponden esas lesiones a lesiones autoinfligidas y no de maltrato? Sí, mirar, por ejemplo, la ubicación de las lesiones. Pues digamos que esas son cosas gruesas que hay que mirar, es decir, el tipo de lesiones y mirar, por ejemplo, si la persona es diestra, las lesiones se las hace al otro lado. Si es zurda, al otro lado, entonces uno tendría que empezar a mirar eso. Por ejemplo, si alguien quiere hacerlo parecer, porque también puede pasar lo contrario, que quieran hacerlo parecer una autolesión y ustedes dicen, pero si la persona era diestra, ¿por qué tiene las lesiones de cortadura en la misma mano derecha? ¿Sí? Entonces empieza uno a mirar esos detalles. Pero definitivamente uno sí necesita hacer autopsia, digamos, si ya se trata de un cuerpo, de un cadáver, de una persona que falleció, hay que hacer autopsia psicológica, solicitar autopsia psicológica, porque ahí tenemos la duda de si es un homicidio o un suicidio. Lo de la autopsia psicológica, lo que yo he podido leer, no es que nos vaya a dar las respuestas que necesitamos, y no es que yo siento que tiene muchas subjetividades, y entonces tampoco podríamos confiar al 100% en lo que nos reporte una autopsia psicológica. Sirve, ¿no? Es una herramienta adicional. Esto es muy complicado, es muy complejo, pero se puede solicitar la autopsia psicológica, que generalmente es para tratar de mirar si todo lo que yo analizo, ya el psiquiatra lo hace, el psiquiatra forense, va más de la mano de un homicidio o de un suicidio. Entonces ahí es cuando entran a mirar varias cosas y entregan un dictamen que se llama así, autopsia psicológica. Y lo otro es, si ya se trata de una persona viva, que ustedes ven en clínica, pues hay que interconsultar con psiquiatría, hay que interconsultar con psicología y entrar a mirar si existe probabilidad de que ese niño sea un autoagresor y que definitivamente quiera de pronto también involucrar a los padres, o que sí tenga realmente un riesgo real de un suicidio, entonces que tenga estados depresivos, y entonces también requeriría una atención pues muy importante, ¿no? Siendo también un riesgo de suicidio en un niño, pues también requiere atención. Entonces fíjense que son varias cositas que hay que mirar para poder definirlo. No es fácil definirlo, claro, no es fácil que uno diga, esto es por esta causa. Es más, uno dice, esto dio este resultado, y sin embargo uno sigue con dudas. Recuerden que en esta medicina nada tiene certeza, es bien compleja. Gracias, profe. No, señora, con gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor, dígame. Bueno, buenos días, profe. Digamos, por ejemplo, si una mujer toma un medicamento que sea abortivo y por ejemplo, produzca un óbito fetal, la pregunta sería, ¿qué veríamos en la autopsia? Y lo segundo, ¿qué acciones penales podría tener esta mujer? No,
En estos casos, por ejemplo, aquí en Tunja, lo que vemos con frecuencia es el uso de misoprostol, ¿no? Entonces, no está validada la prueba para analizar misoprostol en el feto como tal, ¿cierto? Y muchas veces ya cuando la persona consulta al hospital, no hay tampoco, se toman muestras de sangre y todo eso, pero no está validada la prueba del famoso misoprostol, que es lo que utilizan con frecuencia. La única manera de poder hacer análisis químico es con la muestra en sí de la pastilla, es decir, que en la escena encuentren las pastillas o que el ginecólogo en el momento en que está haciendo, digamos, el legrado o el examen de la paciente encuentre pastillas de misoprostol en el cuello, ¿sí? O en el tacto y que encuentre pastillas, en la autoridad se le entregan a la autoridad se llama y se le entregarían las pastillas de misoprostol y esa prueba de misoprostol en la pastillita, en el hallazgo físico, esa sí está validada para poder, digamos, reportar que se trata de que la paciente hizo o cometió maniobras abortivas. Entonces, en ese caso sí se tomarían las muestras, pero del mismo misoprostol. No en la sangre ni del feto, ni en la sangre de la señora. Sí en las evidencias que puedan encontrar, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Ya digamos que uno generalmente, el forense no es el que va a hacerle tacto a ella, ni le va a atender nada de lo otro. Entonces son casi siempre las recomendaciones que uno da. Entonces, digamos que en ese caso sería un aborto provocado y entonces ya esa parte... la implicación penal ustedes la pueden ver ahí en el Código de Procedimiento Penal, cuánto tiene de pena exactamente, que en este momento se me escapa exactamente cuánto da, pero entonces fíjense que tampoco es tan fácil de probar, ¿no? Si ustedes lo miran, si no tenemos pastillitas de misoprostol, no tenemos nada, es decir, ella abortó, el bebé murió, ella se hizo las maniobras abortivas, y no tenemos nada concreto. Entonces yo realmente esto lo veo un poquito complicado porque, y como les digo, las pruebas no están validadas. A veces me dicen, en sangre de cordones, no, nada de eso. No hay cómo tomarle muestras, ni se pueden tomar muestras para eso aquí. Entonces no serviría de mucho. Entonces yo veo ahí como un poquito tambaleante la situación. Entonces, lo que para poderlo probar solo se puede hacer de esa manera y me parece que es un tema bastante difícil de manejar. Además, porque también si la persona, hay mujeres que confiesan y dicen, sí, yo me apliqué misoprostol o me apliqué este abortivo o fui y me hice maniobras, entonces entra en sepsis. Ustedes saben que eso también, las maniobras abortivas, cuando introducen objetos o producen ruptura uterina, entonces eso termina un poco más dramático de lo que uno podría esperar, pero no hay, digamos, si la mujer no confiesa ni dice nada, ustedes saben que la principal causa de aborto son las malformaciones congénitas y entonces encontrar el nexo de causalidad entre lo que ella haya podido hacer y la muerte del feto no es tan fácil, o sea que requiere de un buen análisis y casi nunca se tienen elementos contundentes porque pues no hay manera si no se hace un estudio, bueno, se puede hacer el estudio patológico a posteriori y mirar si tenía malformaciones, pero fíjense que uno puede decir no tiene malformaciones, pero la causa del aborto no la tiene clara. Y si no hay un sustento que diga que, por ejemplo, se administró algún medicamento o si no están validadas las pruebas como ocurre aquí en nuestro país, digamos que puede salirse con las suyas, digámoslo de esa manera, por lo difícil que es poder hacer esos nexos de causalidad. Listo, gracias. Listo, Nicolás. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, doctora. Dígame, Marcelo. Digamos que estamos en el contexto del rural y llega pues un niño a una cita pues médica con la mamá, bueno, el papá, lo que sea, con alguno de los padres, y pues llega por una causa que sea muy común, enfermedad general, lo que sea. Y en el examen físico uno se da de cuenta y por la historia uno tiene, digamos, una alta sospecha de que haya pues el maltrato infantil. Ahí estaría obviamente, o sea, digamos que las lesiones estén en región toracoabdominal o abdominal y uno puede sospechar que haya una lesión de un órgano.
así se justificarían, digamos, exámenes complementarios como la resonancia que ya nos dijo, o algún otro tipo de pruebas. Mi pregunta es, ¿ahí cómo se justifica que uno mande a hacer esos exámenes y cómo le explica al padre que uno sospecha eso? Pues o sea, por el temor de a no herir susceptibilidad y nada por el estilo, porque en ese sentido el niño fue por una consulta, pues para consultar por otra cosa, pero uno en el examen físico pues le entra esa alta sospecha de que haya maltrato infantil. Sí, eso es con lo que se van a encontrar con mucha frecuencia, que ustedes están examinando niños y cuando se dan cuenta en el examen dicen, este niño puede ser un niño maltratado. En los pueblos, en los municipios, ustedes tienen defensoría, entonces pueden hablar con el defensor de familia, entonces de esa manera ya pueden empezar a armar ¿a quién le aviso? Trabajo social del hospital, ¿no? O el centro de salud. Casi siempre hay una trabajadora o trabajador social. El defensor de familia hay que avisarle que ustedes están sospechando altamente así como tú me lo estás diciendo, encontré esto, encontré lo otro, ¿sí? Incluso cuando uno ve niños desnutridos, o sea, los niños desnutridos también son niños descuidados y maltratados. Ahora, también hay que entrar a mirar si es que la situación económica en general de la familia es muy cruel, porque a veces uno ya dice, es el colmo, el niño está descuidado, como me pasó a mí alguna vez en Soacha, me acuerdo mucho que yo ese día sentía que como que estaba también, no sé, como descontextualizada, ¿no? Entonces yo llegué y me acuerdo que unos niños del bienestar familiar en unas condiciones lamentables y entonces después los arreglaron y los pusieron bonitos y entonces yo le decía a los niños en mi absurda, no sé cómo llamarlo, no quiero decir cosas feas, pero yo llegué y les dije a los niños, no, pero miren, ustedes están mejor ahora, no les gusta estar así, bien vestidos, bien limpios, bien bonitos, no sé qué, porque es que, entonces yo hablándole ahí tontadas a los niños, y los niños tristes porque no estaban con los papás, y los papás me dijeron, los papás no, sino los mismos niños me dijeron, no, doctora, pero es que lo que pasa es que como no nos podemos bañar porque en mi casa no hay agua, no hay luz, no hay no sé qué. Entonces yo decía, el contexto social de ellos es demasiado cruel y despiadado, pero a ellos no les importa estar con sus papás, estaban contentos con sus papás y entonces ahí no era claro el maltrato porque el problema era la condición social y económica difícil para toda la familia. Entonces, claro, los niños se los iban a quitar, los del bienestar y los del bienestar familiar le iban a quitar los niños a esa familia y los niños en un sufrimiento cruel y despiadado, y yo en mi ilusa situación de pensar que mire cómo estaban de bien cuando ellos mismos me dicen es que no tenemos ni luz, ni agua, ni nada. Entonces, finalmente los mismos niños dijeron, nosotros estamos bien, pero es que no tenemos luz ni agua, no nos podemos ni bañar, y me imagino que no tendrían tampoco que comer, entonces por eso desnutridos, descuidados, o sea, muchas cosas que son duras. Entonces hay que mirar el contexto para que uno no se estrelle con cosas así, pero si uno sospecha altamente de maltrato, si ustedes lo documentan bien, lesiones en diferente estadio de evolución, hay que estudiar, hay que hacerlo ver de pediatría, porque hay que estudiarle, no sea que tenga otra cosa, alguna enfermedad de base que uno no sepa. Por ejemplo, pueden tener lesiones que parecen de trauma y son lesiones por picaduras, por las malas condiciones de aseo. Entonces, mirar todo esto que hemos conversado hoy, pero si ustedes lo justifican bien, deben solicitar una interconsulta, hablar con Defensoría, con el Bienestar, con las entidades que están ahí del mismo municipio, con trabajo social, tratar de manejar con tacto la situación, hablar con el niño, por ejemplo, psicología puede hablar con el niño e indagar cosas relacionadas con trauma, ¿sí? Con maltrato, y ustedes pueden ayudarse de varias disciplinas y a su vez ya solicitar, por ejemplo, no voy a solicitar una interconsulta con pediatría completa, vamos a tomarle radiografías, vamos a tomar una ecografía, lo que ustedes consideren que se requieren, porque están sospechando que podría ser un niño maltratado. Entonces, por ejemplo, ya lo pueden interconsultar ya, entonces necesito valoración por pediatría, ¿sí? Sospecha de maltrato infantil, y lo pueden hacer y interconsultarlo. Es preferible que después nos digan a nosotros que exageramos un poquito, pero no que después digan, me llegó este caso, si el niño llegó sin vida y le tienen que hacer autopsia médico-legal o tienen que hacer un levantamiento. O dicen, el niño tuvo muerte súbita, pero no sabemos qué fue lo que pasó. Entonces,
Es importante que ustedes sepan que cuentan con varias cosas y con varias herramientas y hacerlo. Si ustedes lo sospechan, reportarlo. A mí me ha pasado también, me dicen, no, es que tengo tal cosa, y cuando hoy me encuentro, no, el niño me cuenta que lo queman con piedras en los pies. Entonces uno dice, no, este niño no puede ir con los papás. Y de una vez, si ustedes encuentran cosas ya demasiado contundentes, que son, digamos, confirmatorios de maltrato, no dejen ya a esos niños con los padres, hablen con las autoridades para que los niños sean retirados porque corren peligro, la vida de ellos corre peligro, lo mismo que hablábamos, no, con ustedes no era, de las mujeres maltratadas, que eso fue hace esta misma semana que estábamos hablando precisamente de las mujeres maltratadas, que las mujeres también tienen riesgo de ser asesinadas por su pareja, entonces por eso es que son cosas que se deben resolver de una vez. Con los niños pasa lo mismo, los niños pueden ser asesinados si uno no corrige el problema a tiempo, si uno no los salva, si uno dice, por ejemplo, el caso de la niña que les contaba yo, que la niña que el niño fue asesinado, el de 3 años, y la niña tenía yeso, estaba con yeso por las fracturas de fémur, y yo decía, la misma mamá de la abuela, es decir, la mamá de la mamá del niño, llegó y dijo, ay, pero usted había dicho que no sé qué, y el niño, y la mamá empezó a reclamarle con mucha tristeza a la misma mamá del niño que defendía al padrastro que era el que había asesinado al niño, y ella decía, usted me dijo, ahora la niña también la debió golpear. Entonces finalmente se miraba que si eso se hubiera reportado a tiempo y si hubiera sido llamativo para alguien, de pronto ese niño no hubiera llegado a la sala de autopsias, ¿no? Entonces, desde la clínica ustedes pueden hacer mucho, y eso que tú me estás diciendo, eso es lo que toca hacer de una vez, empezar a mirar. Yo sospecho que hay maltrato, es mejor que nos equivoquemos y digan, tan obsesivo este doctor, y no que digan, el niño se murió y no supimos qué pasó, o lo asesinaron. Entonces, todo esto que tú comentas es lo que hay que hacer, interconsultar, pedir ayuda, y si es tan dramático el caso, de una vez no dejarlos ir ya con los papás. Llama uno de una vez a la fiscalía, a la policía, y dice, este niño no puede estar con los papás, hay que retirarlo. El niño mismo le cuenta a uno que está siendo golpeado, lo quemaron, le metí, como las torturas que hacen. Yo tuve uno que, es que cuando cuento se me hace el nudo en la garganta, uno que le metía una manguera por el ano y lo llenaba de agua hasta inflarlo. O sea, son cosas horribles. Entonces, todas esas cosas, cuando uno encuentra un caso así que uno sabe que no hay vuelta de hoja, de una vez hay que coger ese niño y no dejarlo volver con los maltratadores. Corre peligro la vida. Ok, doctora, listo. Muchísimas gracias. Me quedó más claro. No, señor. Doctora, yo tenía una duda. Digamos, su merced nos decía al inicio que pues hacer una autopsia por maltrato infantil o en niños es un caso complejo, que como tal no estamos obligados a realizarla, digamos, como médicos rurales, pero me gustaría saber cómo en qué casos sí nos podemos ver obligados a sí o sí realizarla. No, si ustedes tienen un caso que ya está catalogado como un maltrato infantil, ese caso es caso complejo y lo debe hacer medicina legal. Lo que yo veo es que a ustedes les puede pasar lo siguiente: encuentran el niño en el reservorio de agua de cerca de la casa y les toca hacer la autopsia de un niño que encontraron en el reservorio de agua de la casa. Esa autopsia puede ser que sí se haya caído el niño en el reservorio que queda ahí cerca de la casa, pero también puede ser un caso de maltrato. Entonces, ahí ustedes pueden llegar y entrar a hacer una cosa y encontrarse con otra. Entonces, es eso, es el niño, por ejemplo, que se suicidó, se colgó, ¿cierto? Entonces, esos casos me han tocado a mí, y ese no es un caso de maltrato en teoría, pero si yo voy a ser un niño que se ahorcó, o un adolescente que se ahorcó, que es en teoría un suicidio, también tengo que hacer una autopsia también pensando en que eso es un maltrato infantil, y esas autopsias sí no están contempladas dentro de los casos complejos. Una muerte súbita de un lactante, terminan ustedes haciéndola porque no hay quien más la haga, la terminan haciendo ustedes. Si el rótulo de esa necropsia de entrada no tiene muerte por maltrato infantil, podrían ustedes terminar empezando a hacer esa autopsia y darse cuenta por el camino que es una autopsia de maltrato. Empiezan ustedes a examinar el niño y dicen, Dios mío, esto es un maltrato, no fue que el niño se cayó, al niño lo mataron, encontré esto, encontré lo otro, encontré más cosas, y eventualmente podría ocurrir que ustedes inicien la autopsia creyendo que el caso es un caso de un accidente, por ejemplo, y resulta que es un maltrato.
Pues si el caso viene ya rotulado como maltrato, ustedes, sin que les tiemble la voz, le dicen a la autoridad, tienen que remitirlo a medicina legal porque está considerado por resolución que esos casos de muerte por maltrato infantil se hacen solo en medicina legal y ya, no tienen problema. El problema radica es cuando de pronto sean otros casos que no vienen contemplados como maltrato y ustedes los empiezan y resultan viendo que se trataba de un caso de niño maltratado. Entonces, ahí en ese caso ustedes terminan haciendo la autopsia, pero lo importante es que sepan que tienen que mirar, que tienen que buscar, que tienen que hacer muestreo absolutamente de todos los órganos, tomar toxicología y hacer todas estas cositas que hemos conversado así como flash el día de hoy. También se vale la llamada a un amigo, ¿no? No se preocupen, en caso de que les llegue a tocar alguna vez, Dios permita que no sea así, pero si les llega a tocar, pues llaman y hablamos y conversamos, tomamos fotos, nos ayudamos, no se preocupen. Bueno, espero que no les toque, espero que no. Vale, doctora, muchas gracias. Profe, en el ámbito de la clínica, cuando llegue un caso particular, digamos, de un niño maltratado que tenga una condición específica, digamos que sea ciego, sordo, mudo o que tenga una limitación en la manera de comunicar, ¿solo bastaría con nuestra intervención y lo que hagamos en el examen o nos tenemos que apoyar de psicología y otras alternativas para evaluar ese caso? Sí, esos casos son bien complicados porque a veces nosotros subestimamos las personas discapacitadas y a mí me ha pasado, eso es como, a veces las personas que tienen cierta discapacidad logran hacerse entender y uno logra comprender que algo malo está pasando, pero obviamente son casos más difíciles porque si la persona no tiene comunicación con uno o no le escucha o yo tengo que utilizar un intermediario, eso me complica muchísimo las cosas. Entonces, sí, uno sí puede interconsultar como le comentaba yo a Brian ahora anteriormente, entonces uno puede valerse de la interconsulta y decir, bueno, pero es muy raro que este niño tenga, porque tiene esta lesión, se me hace sospechoso. Es un niño, empezando porque si tiene una discapacidad, ya dijimos que eso es una de las cosas que son de alerta, porque puede ser que sea golpeado precisamente por esa misma condición, entonces que no esté bien cuidado, que le nieguen algunos cuidados básicos o que hayan hecho alguna cosa inadecuada. Entonces, si ustedes en la clínica se dan cuenta que es un niño que está lleno de golpes y todo y no hay una explicación lógica y necesitan psicología, necesitan hablar con otra especialidad que les pueda ayudar, lo pueden hacer sin ningún problema y ustedes anotar muy bien eso. Es un niño con discapacidad o tiene sordomudo, tenemos un poco de limitación con respecto a la comunicación, pero encuentro traumas en diferente estadio de evolución, una fractura en tal parte, etcétera, lo que ustedes de pronto hayan evidenciado. O tuvo un trauma y consultaron tarde, ¿no? También puede ocurrir. Puede ocurrir que consultaron tarde porque el niño no se comunica, pero también puede ser que consultaron tarde porque lo están maltratando. Entonces se quedaron callados. Como el caso de la niña que les digo que dicen que se cayó por una escalera y entonces resulta que consultan cuando la niña ya está en coma, ¿no? O sea, no les llamó la atención que la niña convulsionara, no consultaron, ¿no? O sea, cosas así que uno dice, eso no tiene sentido. Entonces, sí, valerse de las interconsultas, de psicología, avisarle a trabajo social de una vez. Ustedes aquí, por ejemplo, si están en San Rafa, pues todo eso lo tienen y tienen pediatría, no sé si tienen también neuropediatría. Entonces, todas esas cosas las pueden analizar y valerse de más exámenes, hacerles estudios más completos a esos niños para poder descartar que no se trate de un síndrome de maltrato infantil. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, para comentarles entonces que el otro viernes ya logré cuadrar con la doctora Sonia Lizarazo, la psicóloga forense, que es la que tiene más experiencia con entrevista de niños abusados sexualmente, sobre ese tema de cómo es la entrevista, cómo se entrevista, qué se les pregunta, ¿sí?
en el relato a esos niños, en la anamnesis a esos niños que son abusados sexualmente, que tiene unas particularidades de las cuales nosotros ya hemos conversado, pero pues digamos muy por encima, pero sé que van a poder aprovechar esa conversación que van a tener con ella. Entonces cuadramos el próximo viernes a las 8 de la mañana. La doctora Laura me dice que no hay problema, que se puede a las 8 de la mañana. Entonces yo estoy pendiente de organizar la reunión para que ella les pueda conversar a ustedes sobre el tema, darles la conferencia sobre el tema. Bueno, entonces espero que estén cumplidos y que aprovechen al máximo también lo que ella les va a compartir de la gran experiencia que tiene. Vale, doctora. Bueno, entonces que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias por su atención. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Igualmente. Que tenga buen día, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora.